Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita, una presentación de con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad. Rentacar, leasing operativo, electromovilidad con las redes de sucursales más grandes de Chile. Conoce más en europcar.cl o puedes llamarlos al 600-939-9000. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes pensados para ti. Con acceso a clínicas privadas de primer nivel desde siempre. Y hoy más que nunca, Colmena está contigo. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien día. también, pues. Qué bueno, para hablar de presupuesto, que es Hablemos la noticia económica de la semana, Así es, o pues. con la que estamos comenzando, porque no damos por contado que vayamos a terminar en esto. Tenemos IMASEC hoy día, ¿no? Tenemos IMASEC en un ratito más, Claro. además. Pero esta semana comenzó con la ley de presupuesto, que de hecho la anunció el presidente de la República el domingo por la noche en una cadena nacional, y que ayer ocurrió el tradicional encuentro en donde se entrega físicamente el proyecto de ley de presupuesto, el ministro de Hacienda junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y toda la mesa de la Cámara de Diputados. Un presupuesto que implica gasto por 93.046 millones de dólares. ¿Ya? O sea, 93.000 millones de dólares es el presupuesto que está planteando el gobierno para el próximo año, un presupuesto que va a ser el último que le va a tocar administrar a este gobierno, porque ya el que se apruebe el próximo año va a ser para el primer año de gobierno del próximo gobierno, y un presupuesto que además se va a dar en un año electoral también, en un año de campaña presidencial. Aún no conocemos el detalle de las partidas de cada uno de cada uno de los ministerios y servicios. Eso probablemente lo vamos a ir conociendo hoy día, cuando empiece a debatirse este proyecto, que empieza a debatirse a las 10 de la mañana en la comisión mixta de senadores y diputados, que se hace especialmente para discutir la ley de presupuesto durante las próximas semanas, y ahí comparece el ministro de Hacienda a las 10 de la mañana y la directora de presupuesto a hacer lo que se llama el estado de la Hacienda Pública y el informe de finanzas públicas de la ley de presupuesto. Eso va a ocurrir hoy día en un rato más, y ahí vamos a ir conociendo probablemente las partidas de cada uno de los ministerios y sabiendo qué es lo que crece y qué es lo que no crece dentro del presupuesto. Ahora, hemos ido sabiendo algunas cosas muy rápidamente, en parte es lo que dijo el presidente en la cadena nacional, y también lo que se ha ido conociendo después. Destaca una fuerte inversión en carabineros, según se ha dicho, una incorporación de 1.300 carabineros adicionales, 243 nuevos funcionarios de la PDI, más inversión en vehículos policiales. Según ha dicho el propio gobierno, entre el 2022 y 2025 el crecimiento en presupuesto de seguridad ha sido de 15%, que va en línea con las promesas que se hicieron en su minuto. También hay una importante inversión en vivienda, con un aumento de 11,4%, que tiene que ver también con la meta esta de construir 260.000 nuevas viviendas. En educación también hay presupuesto aprobado, hay más anuncio de presupuesto, y por supuesto también hay anuncio de presupuesto respecto de deuda pública. ¿Cuánto es la deuda pública que se va a permitir efectuar durante el próximo año? Claro, una promesa de achicarla. Se anuncia se pide una autorización de 17.500 millones de dólares, que es menos que la que se autorizó el año pasado, y lo que ha dicho el ministro de Hacienda justamente, que en 2025 la deuda pública va a dejar de crecer, que es algo que había ocurrido durante los 17 años anteriores, ¿ya? Y va muy en línea también con lo que ha anunciado siempre este gobierno y el ministro de Hacienda respecto de contener o estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB. Ahora, eso en cuanto a los anuncios. Por supuesto, vamos a la polémica, porque todas las cosas tienen polémica y todas las cosas tienen debate, y aquí el debate se ha instalado en torno a cuánto es que efectivamente crece el gasto público, ¿ya? Este año. El gobierno ha dicho que estos 93.000 millones de dólares de los que les hablo es un 2,7% más
que el año pasado. Y ahí viene el debate, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la base de comparación con la cual tú comparas ese crecimiento de esos 93 mil millones de dólares? Hay tres formas de calcularlo, dicen los expertos. Una tiene que ver con compararse con la ley de presupuesto aprobada el año pasado. Claro. Con la ley de presupuesto aprobada el año pasado. Otra forma es la ley de presupuesto aprobada el año pasado más los cambios que se generaron durante este año y que implicaron mayor gasto. Y la tercera forma es compararlo con el gasto efectivo que se está dando durante este año y con lo que proyectamos va a terminar el gasto efectivo. ¿Y otras veces cómo se ha calculado? Bueno, en la polémica ocurre siempre todos los años. O sea, yo creo, todos los años, y probablemente depende a quién tú le preguntes, el debate que se genera en cada ejercicio, pero tú te acordarás, Connie, este debate lo hemos visto en todas las presentaciones de leyes de presupuesto hacia atrás. Lo que dicen en la dirección de presupuesto es que la forma en cómo se calculó esta vez es la segunda opción. Es decir, es la ley de presupuesto aprobada más reajuste, ¿ya? Eso te da el crecimiento de 2,7%, y salieron muchos expertos a decir que eso no era la forma correcta, que la forma correcta era hacerlo respecto del gasto efectivo, el que ha sido más por lo menos que ha dirigido este debate en redes sociales, ha sido el exdirector de presupuesto Matías Acevedo, el exdirector de la época de Piñera, digamos, quien dice acá no se está considerando que el gobierno también está haciendo un fuerte ajuste en gasto de $1.000 millones, anunció, ¿se acuerdan ustedes? En septiembre que anunció un fuerte ajuste en gasto que tiene que ver con menores ingresos y por lo tanto eso tiene que considerarse. Él calcula que si uno mete esos datos a la juguera, ajusta el gasto. Claro, ajusta el gasto y por lo tanto, y se compara efectivamente con el de este año, el gasto efectivo de este año, no lo que prometimos que íbamos a gastar, sino que lo que efectivamente se está gastando, el impulso fiscal, él dice, es de un 5,2%, es decir, harto más de lo que está hablando el gobierno. El gerente de estudio, por ejemplo, de Géminis, Alejandro Fernández, dice que también que comparar el gasto el presupuesto 2025 con el proyecto aprobado del 2024 no tiene ningún sentido, digamos, no tiene ningún sentido porque al final tú estás haciendo una comparación ficticia, o sea, ese 2,7% él dice es ficticio, porque ese presupuesto aprobado el año pasado no es lo que efectivamente se gastó y por lo tanto no es una comparación correcta, ¿ya? Y que claramente un gasto que termina subiendo más del 4% es excesivo. ¿Y ahí qué dice el ministro Marcel? Porque... Bueno, se defiende como corresponde y siempre con la artillería con argumentos, digamos, claro, con argumentos sólidos. Él dice que bueno, primero hay un debate que se generó que incluso tiene que ver con el 2,7%, porque recordemos que el Consejo Fiscal Autónomo, que es esta entidad autónoma del gobierno de turno, y que justamente busca por la responsabilidad, velar por la responsabilidad fiscal desde hace meses, ya años, yo diría, está insistiendo en sus preocupaciones respecto de la situación fiscal. Y ellos habían hecho un llamado prudencial para que los erarios, se llama, los presupuestos entre el 2025 y el 2028 no crezcan más allá del 1,6% promedio. ¿Ya? Eso siempre teniendo como digamos, como ítem de comparación. De estabilidad fiscal. Para cumplir con las metas de estabilidad fiscal. ¿Y por qué el 1,6%? Porque siempre fijándose en cuál es el crecimiento tendencial que tiene nuestra economía, ¿cierto? ¿Cuál es el crecimiento tendencial de nuestra economía? Entonces, uno ve el 2,7, incluso el 2,7, digamos, sin hacerle estas correcciones que hace la oposición, sino que viendo el 2,7% ya es bastante por sobre de este 1,6% promedio. ¿Qué dice el ministro de Hacienda? Dice, tiene una explicación la del ministro de Hacienda y en el cálculo a uno le da más o menos los números. Bueno, el ministro tiene su punto y dice, ojo, que ese llamado prudencial del Consejo Fiscal Autónomo no es considerando los nuevos ingresos estructurales que que han aparecido, digamos, con este año, que se han conseguido este año y que que nos van a permitir cumplir las metas de responsabilidad fiscal. Claro, él menciona tres cosas. Menciona el proyecto de ley de complemento tributario, claro, aprobado. Claro. El royalty minero y el acuerdo de Codelco con Soquimich. Claro, bueno. Las tres cosas son un punto del PIB. ¿Ya? Un punto del PIB que son
en Chile yo siempre lo calculo así, 3.000 millones de dólares son un punto del PIB, y por lo tanto eso le da más holgura, dice él, para llegar a las metas de responsabilidad fiscal que se ha fijado el gobierno. La ley de royalty minero, que empezó justamente a regir este año, pero que todavía le falta tiempo para llegar a estar en completa marcha, digamos, y recaudar todo lo que tiene que recaudar. El acuerdo es Codelco-SQM, que todavía no empieza a generar ingresos, que debiera empezar a partir... eso lo debiéramos conversar otro día, en qué va esa negociación, pero eso debiera ocurrir a partir del 1 de enero del próximo año. No está claro, probablemente no va a ser el 1 de enero porque faltan todavía autorizaciones de distintos espacios de libre competencia, pero debiera ser durante el primer trimestre, me imagino, del próximo año. Y la ley antievasión o cumplimiento tributario, como la ha llamado el gobierno, que por eso ellos tenían tanta premura. ¿Se acuerdan el año pasado? Hace unas semanas atrás tenían mucha premura en que esto se aprobara durante septiembre, porque le iba a liberar 1.200 millones de dólares. Gracias. Para poder considerarlos en la discusión de presupuesto y no dejar el espacio en blanco. Claro, y son 1.200 millones de dólares que debieran venir del cobre, ojo. También. Porque hay una proyección de JP Morgan de cobre promedio durante el año que viene de 5,01. Este año ha estado en 4,3. Y eso es harto más. Y eso se fija, y eso es parte también de la discusión de las comisiones, de las comisiones de expertos, de los comités de expertos, que justamente calculan el precio del cobre de largo plazo, que permite también tener insumos para el desarrollo, para el presupuesto, y que lo vamos a conocer también hoy día en el Estado de la Hacienda Pública. El proyecto de ley de cumplimiento tributario lo hemos conversado otras veces, pero va a tener este denunciante anónimo que va a permitir mayores investigaciones tributarias, un nuevo mecanismo de fiscalización más flexible, el secreto bancario, la aplicación de normas generales antielusión. Son todas medidas que debieran permitir tener una mayor recaudación de 1.200 millones de dólares. Este punto del PIB adicional es lo que permitiría entonces llevar adelante este presupuesto sin generar un impacto en la estabilidad fiscal y terminar con un déficit estructural de 1,1% en el 2025, que era la meta que justamente se había fijado el gobierno para terminar el año, entonces avanzar en este presupuesto sin tener un impacto fiscal en las finanzas públicas, que sabemos es un tema que al ministro Marcel desde hace muchos años siempre le ha preocupado y se ha preocupado mucho de resguardar. Haber sido soldado ahí en distintos cargos públicos, tal cual. Veamos, por supuesto, vienen varias semanas de discusión que además se van a ir mezclando con varios otros debates que ustedes recién conversaban, que se van a ir dando en el Congreso, y por lo tanto habrá que ver cómo termina de aprobarse esta ley de presupuesto, y también con elección entre medio, cómo se gasta también el próximo año, es decir, qué gasto se genera, cómo se efectúa ese gasto durante el próximo año. Ahora, esta es una discusión que es compleja porque está marcada en el primer mes por la elección municipal y por las acusaciones constitucionales. O sea, claro, no vislumbro, digamos, un escenario no menos que guerrillero, ¿no? Sí. De debate en torno a este tema, sobre todo cuando una parte del presupuesto, José Tomás, está destinada a seguridad. Y hay un sector político que está acusando constitucionalmente a la ministra del Interior. Claro. Entonces, es inevitable que se te cruce un tema con el otro. O sea, cómo uno despega una discusión con la otra. O sea, es muy probable que quede contaminado una de los dos debates. Inevitablemente, porque el mismo gobierno lo está planteando así, y parece que, y es correcto que así sea, que la principal preocupación de la ciudadanía, y por lo tanto el gobierno ha dicho también la del gobierno, es el tema de seguridad, y por lo tanto buena parte del ítem y del debate durante la ley de presupuestos va a ser la mayor cantidad de carabineros, la cantidad de automóviles blindados, la inversión. Ayer había como un check al porcentaje, porque estamos hablando de un aumento del 15% en 3 años. Durante todo el gobierno, claro, del 22 al 25. Son 1.500 millones. Pero empezaron rápidamente a poner la lupa, bueno, ¿y dónde está la plata para inteligencia? ¿Dónde está la plata para...? Eso es el debate que vamos a tener de aquí en adelante. Bueno, y de esperar que sea así, digamos, que sea un debate, digamos, con los énfasis puestos en cómo hacer mejor uso del gasto, porque no es solamente el tema gastar más, sino que en qué ítems ir poniendo esas fichas, digamos, dentro del presupuesto. Y todavía nos faltan los anuncios que sabemos que no tienen partida presupuestaria del CAE,
que los vamos a conocer en la próxima semana seguramente. También, claro, falta el CAE y bueno, y los proyectos que se vayan discutiendo durante este último trimestre, que tenga que ver con materias de salud, y bueno, y tantos otros tantos otros proyectos. CAE, lo dijo el ministro Nicolás Cataldo el fin de semana, porque hubo un consejo de ministros el sábado en la mañana, es que va a tener su reporte financiero propio, ¿no? Claro. Y su presupuesto propio. O sea, no viene incorporado a la ley de presupuesto, pero no nos vayamos a encontrar con una sorpresa después ahí. Bueno, probablemente esa va a ser una de las grandes discusiones que se van a dar durante el último trimestre y que también va a estar muy entrelazado con lo que vaya ocurriendo con la discusión de presupuesto y con las cifras de crecimiento que vamos a conocer, en un rato más, y que auguran que van a ser, al parecer, buenas cifras de crecimiento, sí, como el 3, las que vienen en un rato más a las 8:30 de la mañana. Vamos a conocer nuevas cifras de crecimiento y en eso el ministro también ha sido enfático y fue enfático durante las conferencias de prensa. Dice, la economía va a crecer un 2,6%, que es la meta que se ha impuesto el gobierno, pese a que varios han dicho que el crecimiento probablemente va a estar por debajo del 2,5%. El presidente de la República habló de que esto va a ocurrir pese a los agoreros, dijo en el domingo en la noche. Y también dijo el ministro Marcel, no hay razón para no creer que la economía vuelva a crecer también el próximo año. Fijando también la visión optimista respecto del crecimiento de la actividad económica durante este año y el próximo. José Tomás Santamaría, gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Nos vemos el viernes. Nos vemos. 8 de la mañana en punto. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad.